Hola, buenos días. Nosotros en esta hora le estaremos hablando de la enfermedad de POX o también conocida como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es un proceso patológico caracterizado por una limitación del flujo respiratorio que no es completamente reversible. La limitación del flujo respiratorio es, por lo general, progresiva y se asocia con una respuesta inflamatoria normal a partículas o gases nocivos. Dentro de sus factores de riesgo tenemos el tabaquismo, la exposición a irritantes ambientales y factores genéticos. En su fisiopatología, la enfermedad del EPOX se caracteriza por una limitación progresiva y poco reversible del flujo de aire, principalmente debido a la inflamación crónica de las vías respiratorias y la destrucción del parenquima pulmonar. La inflamación conduce a engrosamiento de las paredes de las vías aéreas, producción excesiva de moco y difusión ciliar, lo que obstaculiza la salida del aire, la destrucción del parenquima especialmente de los alvéolos, reduce la superficie de intercambio gaseoso y la elasticidad del pulmón, lo que también dificulta la exhalación. Hablando también de lo que es el factor de riesgo, una vez que el tabaco es consumido excesivamente, ocasiona oxidantes y radicales libres presentes en el humo del tabaco, lo que ocasiona un estrés oxidativo y este va a estar ocasionando un aumento de la permeabilidad del epitelio, lo que ocurre un daño tisular y aumenta la inflamación. Y seguimos hablando de la fisiopatología, que esta favorece el aumento del tono vascular y la proliferación celular en la pared arterial, lo que nos lleva a la difusión endotelial, que esta facilita la acción de la hipoxia alveolar, que además de inducir la contracción de las arterias pulmonares, promueve la proliferación de células musculares lisas, lo que también nos lleva y da lugar al engrosamiento de la pared y la reducción del calibre de las arterias pulmonares, lo que origina hipertensión pulmonar y a largo plazo hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho, con eventual desarrollo de insuficiencia cardíaca derecha. Ok, aquí tenemos una imagen muy peculiar que nos indica primeramente un bronquio. Acá podemos observar un bronquio sano y aquí podemos observar un bronquio que está anormal, que tiene una inflamación en exceso de moco. También podemos observar un alveolo, lo podemos ver sano y podemos ver cómo hay destrucción de membranas alveolares. Ok, ahora venimos con los fenotipos. Como primero tenemos fenotipo EPOX asma. Cuando un paciente presenta características de más de una enfermedad obstructiva de las vías aéreas, decimos que tiene un síndrome de soplamiento o mixto. El fenotipo mixto se define como una obstrucción no completamente reversible al flujo aéreo, acompañada de síntomas o signos de reversibilidad aumentada de la obstrucción. Ok, el fenotipo, como siguiente tenemos el fenotipo agudizador en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza por la recurrencia de agudizaciones, generalmente definidas como 2 o más agudizaciones moderadas o graves al año. Este se caracteriza por efisema, que es un cuadro automáticamente definido que se caracteriza por destrucción y ensanchamiento de los alvéolos pulmonares, lo que también da y se caracteriza por bronquitis crónicas. Cuadro definido clínicamente por tos crónica productiva por más de 3 meses y por 2 años consecutivos, lo que da una afección de las vías respiratorias finas en la que se estrechan los bronquios finos. Ok, acá tenemos algo de la enfermedad de POX, que sí afecta vías aéreas mediano y gran calibre y vías aéreas pequeñas, lo que se observa como una bronquitis crónica y una enfisema. En la bronquitis crónica
tenemos que da producción de moco, expectoración, calibre de la vía aérea, obstrucción. En cuanto a la enfisema, disnea extensa, intercambio gaseoso, oxígeno en sangre, hipoxemia, médula ósea, glóbulos rojos, también el consumo de energía, no come para poder respirar. Y seguimos hablando del enfisema, que centro acinar, partes centrales del axino, bronquiolo, se observa preservados en alveolos distales más frecuentes en los ápices paracinar y parasectal. Buenos días, soy María Fernanda Rodríguez, les estaré dando continuidad al tema de las diferencias clínicas del EPOC. Entre sus diferencias clínicas tenemos la bronquitis y la enfisema y presenta sus signos y síntomas. En la bronquitis presenta tos productiva y en el enfisema sus signos es tardío si el paciente presenta alguna infección respiratoria. La bronquitis presenta disnea leve con un signo tardío y el enfisema es un poco más grave. La bronquitis presenta sibilancias en ocasiones y el enfisema son un poco más mínimas. La bronquitis presenta esputo abundante y purulento y el enfisema es escaso y contiene un poco menos de mucosa. La bronquitis presenta tórax en barril, que esta es una forma redondeada y abultada del tórax. Igual en el enfisema. Y tiene episodios de inspiración respiratoria. En la bronquitis son repetitivos y en el enfisema es a menudo y terminales. Diferencias generales. Enfisema presenta dilatación, destrucción de la parenquima. En la bronquitis crónica presenta tos productiva 3 meses cada 2 años. Su fisiopatología en el enfisema presenta destrucción del tejido en defectos de algún signo de enfermedad pulmonar concordante, hipoxemia leve. En la bronquitis crónica presenta afectación en las vías respiratorias pequeñas, desequilibrio de algún signo de enfermedad pulmonar, hipoxemia grave, hipercapnia y corazón pulmonar. En el enfisema tiene manifestaciones clínicas de exploración física. Tiene la disnea grave y constante, tos leve, bronquitis crónica, disnea intermitente, abundante producción del esputo. En la exploración física, como ya les dije, presenta un soplador rosa, taquimneico, no cianótico, delgado, disminución de ruidos respiratorios. En la bronquitis crónica, abotorgado azul, cianótico, es obeso, edectomatoso, ronco y presenta sibilancia. Ahora bien, en su cuadro clínico tenemos los síntomas de la enfermedad. Los síntomas más comunes son dificultad para respirar, que esta es una tos crónica. Estos síntomas pueden empeorar rápidamente. Estos agravamientos, que se conocen como exacerbaciones, suelen durar unos pocos días y a menudo requieren tomar medicamentos adicionales. Puede presentar fiebre durante más de 3 meses no consecutivos al año, que se prolongan al menos durante 2 años seguidos. Presentan tos, no todos los pacientes. Presentan disnea de esfuerzo con el tiempo, puede ser de reposo y que no es episódica. Exploración física. Los hallazgos de la exploración física varían con la evolución de la enfermedad. La taquipnea en reposo es frecuente y su intensidad proporcional a la gravedad de la enfermedad cada vez más avanza. La hiperinsuflación torácica se manifiesta por aumento del diámetro anteroposterior del tórax, con retracción traqueal y de los espacios intercostales durante la respiración. En la auscultación, el murmullo vesicular está disminuida o se disminuye cada vez un poco más el ruido y el tiempo respiratorio es prolongado. La espirometría es imprescindible para establecer el diagnóstico del EPOC y permite valorar la gravedad funcional inicial.
el grado de reversibilidad de la limitación del flujo aéreo y la respuesta terapéutica. En la prueba de esfuerzo, esta proporciona información acerca de la limitación al ejercicio, la magnitud de la disnea, las alteraciones respiratorias y cardíacas que pueden contribuir a la disnea y el intercambio de gases durante el ejercicio. Además, existen diversas alternativas posibles para valorar la capacidad del ejercicio en pacientes con EPOC, entre ellas la prueba de caminata de 6 minutos, la bicicleta ergométrica y el tapiz rodante. En la radiografía del tórax, los hallazgos radiográficos más característicos incluyen hiperinsuflación, que se manifiesta por el descenso de la posición del diafragma. Se sitúa por debajo del borde anterior de la séptima costilla y su aplanamiento o inversión en la proyección lateral y aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Como segundo tenemos la oligoemia con campos pulmonares hiperclaros y disminución de la trama vascular, que afecta preferentemente la periferia del pulmón, por lo que las estructuras iliares aparecen más marcadas. Como tercero tenemos las bullas aéreas de hiperclaridad, rodeadas de una pared fina. Tenemos la valoración de la gravedad, que tenemos el grado 0, que es la ausencia de disnea, salvo con ejercicio intenso. Tenemos el grado 1, que es la disnea al andar deprisa o subir una cuesta poco pronunciada. Tenemos el grado 2, que es la incapacidad de mantener el paso con personas de su edad, caminando en llano o tener que descansar al andar en llano. Tenemos el grado 3, que es tener que parar o descansar al andar con unos 100 metros o a los pocos minutos. Tenemos el grado 4, que es la disnea, que impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse. Ahora bien, por último tenemos el instrumento de elevación de ABCD perfeccionado, donde tenemos el diagnóstico confirmado espirométricamente, la evaluación de la limitación del flujo aéreo, la evaluación de los síntomas de riesgo de la exacerbación y antecedentes exservacionales.